Buenas tardes, sé que estamos todos muy cansaditos porque ya las horas que son. En este momento me siento como la telonera de los Rolling Stones. Siento eso, teniendo en cuenta los grandes profesionales que están hablando durante el día de hoy y los que van a hablar ahora. Entre ellos, compartir ponencia con Víctor Ruiz es para mí algo importante. Vamos a hablar del proyecto que estamos llevando a cabo desde la Fundación, el proyecto de análisis moleculares para pacientes con osteogénesis imperfecta. Yo voy a hablar un poco de la parte previa, la parte que lleva la Fundación, y mi compañero pues hablará de todo lo que implica cuando llega la muestra al laboratorio de genética. Como sabéis, la Fundación AUCE es una entidad que nació en el 2011, que su objetivo principal es promover la investigación de la osteogénesis imperfecta, y la promoción de la investigación de la osteogénesis imperfecta se realiza desde aportando cuantía económica a los proyectos que lo necesitan, como apoyando logísticamente a estos proyectos. En el 2013, el patronato que existía en aquel entonces, junto al comité científico que existía en aquel entonces, liderado por el doctor Parra, empezaron las primeras conversaciones con el equipo de investigación del doctor Víctor Ruiz. A nivel de necesidades, lo que se detectó principalmente era que había un volumen muy elevado de pacientes adultos con osteogénesis imperfecta que no tenían los análisis genéticos realizados, que además en la mayoría de los casos estos pacientes no estaban realizando ningún tipo de tratamiento ni medicamentoso, ni tratamiento quirúrgico, ni tratamiento de fisioterapia, que estos pacientes tenían dos perfiles muy diferenciados. Era un perfil de pacientes con una clínica muy grave y otros pacientes con una clínica muy leve en el que el núcleo familiar eran muchos afectados. Por otra parte, en la mayoría de los casos, estos pacientes habían recurrido a los servicios de sanidad pública y el diagnóstico genético le había sido denegado. Empiezan las primeras conversaciones en las que, como digo, asiste el presidente del comité científico, por aquel entonces el doctor Parra. Y bueno, nosotros lo que empezamos por el 2013 a preparar es la cuantía económica que necesitamos para poder financiar el proyecto. Se realizan eventos, se realizan crowdfundings, y una vez tenemos el dinero, lo que empezamos a realizar es un plan de trabajo. Se asignan las personas responsables de los proyectos por parte del CIBERER, que en este caso fue don Víctor Ruiz, y por parte de la Fundación AUCE, que en este caso fui yo. Y se firma el convenio, que la firma del convenio llegó en diciembre del 2015. Aquí quiero decir, quiero resaltar la importancia de los pacientes, la participación activa en todo el proceso. Es imprescindible que los pacientes con osteogénesis imperfecta participen en lo que es la investigación, y que la participación de estos pacientes debe ser reconocida y legitimizada. Es importante que demos valor a que los pacientes con osteogénesis imperfecta aporten su experiencia a todos los procesos de investigación. ¿Cómo encontramos a los pacientes? Pues los encontramos principalmente en las redes sociales, en grupos de internet. Son pacientes que por los foros van diciendo que no tienen, yo qué tipo soy, yo no tengo el examen genético, yo me quiero hacer un diagnóstico genético, y a partir de ahí pues contactamos con ellos de una forma profesional, evidentemente. Se contacta mediante circulares con las dos asociaciones que existen en España actualmente, tanto AUCE como AMOI. Y luego muchos pacientes, el boca a boca, que produce este tipo de cosas, contactan directamente con la Fundación solicitando el examen genético. Una vez contactamos con ellos, les explicamos cómo funciona el proceso y se les intercambia diferente documentación. Por una parte están las instrucciones de lo que va, todo lo que implica el proceso. Por otra parte, la hoja de información del paciente en la que se facilitan los datos de contacto de Víctor Ruiz por si tienen alguna duda del proceso. Por otra parte, el consentimiento informado, en el que se le explica todo el proceso. Una breve historia clínica que nos permite a la Fundación pues relacionar la genética con el fenotipo, y por supuesto todas las leyes de protección de datos. Las extracciones de sangre se realizan tanto en centros públicos como en centros privados. El paciente no se tiene que desplazar en ningún momento a lo que es el CIBERER ni a La Paz. Desde su centro, desde donde reside, se extrae la sangre. En esto tenemos que decir que hemos tenido una gran acogida por los médicos de atención primaria. En la mayoría de casos el paciente ha acudido a su médico de atención primaria, le ha explicado el proyecto, lo ha comentado, incluso sus médicos de atención primaria han llamado a la Fundación,
y han colaborado con nosotros. Les han hecho la extracción de sangre y esa extracción de sangre se ha mandado al Ciberes sin ningún problema. Una vez el paciente se ha extraído la sangre, contacta de nuevo con la Fundación AUCE, se le da un número de expediente previamente, informa del envío de la muestra desde su centro donde reside en tubos SDTA que impiden lo que es la coagulación. Contacta, como decía, con la Fundación AUCE. La Fundación AUCE avisa a Víctor Ruiz del envío de la muestra. Una vez Víctor Ruiz recibe esa muestra, vuelve a avisar a la Fundación AUCE de que la ha recibido y a partir de ahí empieza el proceso de análisis de la muestra. Estas son las procedencias de las muestras que tenemos actualmente. Como podéis ver, prácticamente todo el territorio nacional. Perdonad que hay falta Ceuta y Melilla. Navarra, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Granada, Tarragona, Badajoz, Ciudad Real, Madrid, La Rioja, Cuenca, Girona, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Castellón, Barcelona, Córdoba, Toledo, Asturias, Huelva y Albacete. Estas son las muestras de momento que ya tenemos recogidas. También tenemos muestras internacionales que han venido desde Chile y Perú con un proyecto de colaboración internacional, pero el proceso es totalmente diferente del que os estoy contando en este momento. En la actualidad, por hacer un poco de resumen, muy breve, hemos recogido un total de 105 expedientes. Tenemos en lista de espera 32 personas, porque estamos en puertas de firmar un nuevo convenio. El número de informes emitidos, es decir, el número de informes tanto de genética como de una breve relación clínica de esa genética han sido 23. Nos hemos encontrado en el COL 1A1 con codón de parada 10 pacientes, en el COL 1A2, o COL 1A1, perdón, sin codón de parada 6 pacientes, y casos familiares 7, con un número total de afectados 26. Esto, si recordáis, al principio os he comentado que había dos perfiles muy diferenciados, un perfil de pacientes con una clínica muy grave y otro perfil de pacientes con una clínica muy leve en la que había muchos familiares afectados dentro de lo que es la familia. Del COL 1 a 2 nos hemos encontrado 6 casos y del ICTM5 un caso. De estos 23 informes, de los 10 casos que os he comentado con codón de parada, casos de novo han sido 6, casos familiares han sido 14, que hacen un total de afectados 4, que hacen un total de afectados de 14. El COL 1 a 1 han sido 6, caso de novo 4, casos familiares 2, con un total de afectados de 12. En el COL 1 a 2 han sido 6 afectados, caso de novo 1 y casos familiares 5, y casos familiares 1. Con un total de afectados de 2. Y ECTM5 hemos tenido solamente un caso que ha sido de nuevo. Bueno, quería ya brevemente, para dejar a Víctor que os explique cuando llega la muestra al laboratorio qué se hace con ella, los agradecimientos de este proyecto. Sin duda a todos los donantes, a todas las personas que colaboran comprando tazas, haciendo eventos grandes, pequeños y medianos. Hay que agradecerles que estén apoyando todo esto que estamos haciendo, que sin duda nos va a ayudar a mejorar y es el momento de que todos hagamos algo. Agradecimiento también a los pacientes que colaboran, que son entusiastas y que realmente son los que nos mueven para que podamos hacer todo esto. Agradecimiento a mis compañeros, y aquí van incluidos los miembros del patronato y de la Junta, que trabajan mucho para que podamos hacer todas las actividades que hacemos. Agradecimientos al grupo del Ciber, que también están trabajando codo a codo y que, que han convertido también mi figura como una más de ellos y es de agradecer. Agradecimientos al comité científico, que tiene que estar de mí hasta las narices con todas las preguntas que les emito y todas las ideas que les plasmo. Y sin duda agradecimiento a Pilar, que no está en este momento aquí, pero que está trabajando muy duro con este proyecto para que, tanto dándome asesoramiento de forma diaria como para que podamos sacarlo adelante. Y nada, muchas gracias. Voy a continuar en donde ha terminado Julia. Y cuando esta sangre llega a nosotros, llega al INGEN, en La Paz, y esta sangre lo primero que se hace es registrar al paciente y anonimizar el nombre, de tal manera que lo que tenemos a partir de ahora es un código.
se hace un registro, se mete en una base de datos y únicamente las personas involucradas en este proyecto pueden relacionar el número con el nombre del paciente. Esa sangre se utiliza para extraer ADN, que es el que se va a utilizar posteriormente para determinar cuál es la mutación que tiene ese paciente. Y para extraer ese ADN, la sangre se utiliza, a partir de la sangre se utiliza un robot. Todo esto se hace. Es un robot donde la sangre primero se trata con una serie de soluciones donde las células que son las que llevan el ADN son lisadas y posteriormente el resultado de esa lisis se transfiere a este tipo de columnas que tienen en la base una resina que retiene única y exclusivamente el ADN. Tras los lavados pertinentes, esta columnita se pasa a un tubito limpio y se diluye ya lo que es únicamente ADN de ese paciente y queda etiquetado con un número, la concentración y este otro número que indica la calidad de la extracción y ya está dispuesto para realizar la secuenciación. Hasta hace poco, hasta hace no mucho más de 5 o 6 años, el método de identificación de mutaciones es el método de secuenciación Sanger. Este método es un método laborioso y lento que implica en cada paciente amplificar cada uno de los exones, que son las secuencias importantes para la fabricación de proteína de cada gen, amplificarlo mediante PCR y someterlos a una técnica de secuenciación que se denomina Sanger, que tiene como resultado la producción de estos cromatogramas en los cuales se puede determinar, comparando una secuencia normal con la del paciente, dónde se encuentra la mutación. Sin embargo, este método es laborioso, costoso y muy lento, sobre todo en la osteogénesis imperfecta, donde los dos genes mayoritarios mutados en los pacientes, COL1A1 y COL1A2, tienen 51 y 52 exones. Cada paciente puede tener la mutación en un exón distinto. Pero es que además, recientemente, se ha descrito una gran cantidad de genes distintos de COL1A1 y COL1A2, unos dominantes, otros recesivos, que también están mutados en pacientes con osteogénesis imperfecta. Con lo cual, el problema de utilizar secuenciación Sanger, aparte de lo costoso, es la cantidad de tiempo que se tendría que llevar a cabo para determinar la mutación. Pero desde hace 5 años existe una técnica de secuenciación nueva que se denomina Next Generation Sequencing en inglés, secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva, que nos va a permitir secuenciar una gran cantidad de genes a la vez en un paciente y a su vez simultáneamente secuenciar todos esos genes en un número de 50, 60 o más pacientes. Entonces, esta técnica consiste, por un lado, en que a partir del ADN del paciente vamos a seleccionar los genes en los que estamos interesados, vamos a construir un panel de genes, en este caso de osteogénesis imperfecta, y vamos a partir del ADN del paciente, capturar únicamente las secuencias exónicas de cada uno de los genes que nos interesen. Única y exclusivamente eso. Esto es lo que se hace en los pacientes de osteogénesis imperfecta, pero esta técnica también se puede utilizar para secuenciar todos los exones de todos los genes de un paciente, se denomina exonoma completo, o incluso el genoma entero, es decir, no solo los exones, que son los que van a dar lugar a la proteína, sino también las regiones intrónicas, que son enormes y donde con muy baja frecuencia, pero también en alguna ocasión, pueden aparecer mutaciones. Bien, este es el panel de genes seleccionado actualmente para analizar los pacientes de osteogénesis imperfecta, que contiene los dos genes mayoritarios y la mayor parte de los genes recesivos.
No todos ellos, porque algunos han aparecido recientemente y no fueron incluidos en el diseño del panel inicial que se está utilizando. Pero cuando se renueve el panel en una versión futura, los incluye. Bien, esta técnica, esto es brevemente, voy a intentar explicar de una manera sencilla cómo funciona, consiste primero en la captura de las regiones exónicas de cada uno de los genes. Una vez que esas secuencias de ADN son capturadas, y esto se realiza en un aparatito de esta pinta, se capturan y se amplifican de tal manera que vamos a tener como clústeres de las secuencias de interés. Y esas secuencias de interés, todos esos clústeres, se van a secuenciar todos ellos simultáneamente. Esto no solo de un paciente, sino que se pueden secuenciar a la vez distintos pacientes, porque cada uno de esos clústeres de cada paciente individual se van a poder distinguir porque van a ir etiquetados con una marca distinta. De tal manera que en una reacción de secuenciación masiva podemos hacer todos esos genes que habéis visto en el panel, pero a la vez en 50 o 60 pacientes. El resultado es algo como lo que veis aquí. Es decir, de cada uno de los exones que están aquí, representados en una presentación más grande, tenemos multitud de secuencias cortas que procedían de esos clústeres que he mencionado anteriormente. Y el siguiente proceso consiste en comparar todas estas secuencias con la secuencia actual de referencia que existe en la base de datos y buscar diferencias. Y esas diferencias, por ejemplo, aparecen marcadas como siguiente. Si esto lo ampliamos, vemos que en una situación de la secuencia de referencia hay una A y en estas secuenciaciones aparece una G. De tal manera que tras la secuenciación hay un abordaje bioinformático importante, consistente en, por un lado, eliminar secuencias procedentes de los clústeres que sean de mala calidad, es decir, secuenciaciones que no hayan funcionado correctamente y tengan muchos cambios, se tienen que eliminar. Y por otro lado, hay que también analizar los cambios que estamos encontrando. Es decir, en estos genes hay una serie de cambios que están en la población normal y no son patogénicos, y otro que va a ser el cambio patogénico. ¿Cómo diferenciarlo? Pues tenemos que recurrir, por un lado, a las bases de datos, donde actualmente existe una gran cantidad de exomas de personas puestos a disposición de la comunidad científica que no tienen osteogénesis imperfecta, de tal manera que cualquier cambio que veamos en la secuencia de nuestro paciente, pero se encuentre en las bases de datos de población normal, no lo consideramos como causante de la enfermedad. Mientras que los cambios que no aparecen o aparecen en muy baja frecuencia, en el caso de genes recesivos, los consideramos como candidatos a ser la mutación responsable de la enfermedad en ese paciente. Y a continuación lo que hay que hacer es realizar una confirmación por la secuenciación tradicional Sanger. ¿Por qué? Pues hay que asegurarse que ese cambio no ha sido como consecuencia del proceso de amplificación y que no ha habido ningún error, y hay que confirmarlo con un segundo método, que es el método, en este caso el método tradicional de Sanger, pero ya solo en ese exón donde hemos visto la mutación. Y ya de paso podemos mirar los padres. En este caso tenemos el paciente con una mutación que es un cambio de una G por una A, que cambia una glicina a una arginina en el col 1,1, y si secuenciamos los padres vemos que esa A no está presente, mientras que en el paciente la tenemos originada de nuevo. Una vez que se ha confirmado la secuenciación por Sanger, se emite el informe correspondiente que se remite a la Fundación AUCE, y también se traslada a Pilar Gutiérrez. Y nos vamos a quedar con pocas muestras negativas. ¿Y estas muestras negativas qué puede ocurrir?
Bueno, pues puede ocurrir que tengan mutaciones porque no todas las técnicas son capaces de detectar absolutamente todos los diferentes tipos de mutaciones. Digamos que la secuenciación masiva, como la de Sanger, detecta mutaciones en los exones o en las regiones muy próximas a los exones. Pero no es muy buena todavía, aunque se puede utilizar para detectar deleciones del exón entero o duplicaciones de exón, que son también mutaciones que aparecen en pacientes con osteogénesis imperfecta y otras enfermedades. Esta técnica se puede aplicar, se denomina MLPA, para detectar ese tipo de mutaciones que no habrían sido detectadas. O, si todo resulta negativo, podemos reutilizar la secuenciación de exoma entero, es decir, mirar en todos los genes del genoma humano, ver si encontramos algún cambio, vamos a encontrar muchísimo, ver si encontramos un cambio que pueda ser responsable de la enfermedad, y en ese caso estaríamos descubriendo un nuevo gen causante o otros genes que han sido asociados a otras patologías, pero que cuando están mutados pueden dar un tipo de clínica similar a osteogénesis imperfecta, como hemos visto en algunos casos de mutaciones en genes de insensibilidad al dolor, donde los pacientes también tienen fracturas y en ocasiones son diagnosticados como osteogénesis. ¿Por qué yo pienso, por qué es importante tener un diagnóstico genético? Bueno, en primer lugar, porque vamos a tener un diagnóstico certero y vamos a ofrecer un asesoramiento genético al paciente y a los familiares para su planificación familiar y para en general lo que ellos consideran. El segundo razón es porque nos va a permitir, en los casos donde no encontremos mutación, encontrar nuevos genes. ¿Esto qué es importante? Bueno, aparte del aumento de conocimiento que supone, puede permitir, tras analizar la patología asociada a esos nuevos genes, puede permitir, por un lado, ofrecer el mejor tratamiento existente en el momento a ese paciente, pero también puede inspirar el desarrollo de otro tipo de tratamiento, como ha ocurrido con el denosumab en los pacientes de complicaciones en circulación, donde los bifosfonatos no actúan tan bien como el glicosidado. Bueno, esto es lo que os he contado aquí. En realidad, aunque se inició conmigo y yo con reflexiones fundamentalmente, físicamente se hace en el gen en el hospital y la secuenciación masiva se hace, la extracción de ADN y la secuenciación masiva se hace por los equipos correspondientes y en el análisis, tras el análisis bioinformático, la interpretación de los datos que necesitábamos de Karen, y Vivian, que es realmente la encargada de validar por Sanger los resultados. Los informes son firmados por el INE, por Karen y por Fernando Santos, que es el equipo como en la asociación aún se me ha hablado prácticamente, creo que no ha hablado mucho, pero la primera vez, pues simplemente decimos que mi laboratorio está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de La Paz, a 5 minutos de La Paz, que han trabajado más en osteogénesis imperfecta y la manera en la que yo entré a trabajar en esta enfermedad, en realidad se la debo a los dos profesores, que inicialmente, colaborando en otros tipos de enfermedades, me propusieron a analizar una serie de pacientes que ellas tenían con osteogénesis imperfecta y porque ellas creían que había nuevos genes involucrados en la enfermedad. Y efectivamente, al poco de empezar a analizar a estos pacientes, encontramos mutaciones por primera vez en CR7, también en BMP1, luego encontramos mutaciones en
colaboración